Buenas noches y bienvenidos a este tiempo de reunión. Esta conexión es especial porque Dios está de por medio. Así es que esta noche te invito a que le des lugar a Dios ahí en tu casa. Lo que hacemos es adorar a Jesús. No solamente estamos escuchando cantos, no solamente estamos repitiendo cantos. Estamos tomando un tiempo para adorar, acercándonos al trono de la gracia de Dios. Yo te invito a que quites toda distracción, que puedas ponerte en pie, que puedas levantar tu voz a aquel que es digno y ofrecerle tu vida y ofrecerle tu alabanza y tu adoración y disponer tu corazón para lo que Él quiere hablarte esta noche. No hay nadie como Él, no hay nadie como tú, Señor. Y a ti buscamos hoy. Señor, hoy venimos a ti. Hoy venimos a ti porque tú nos has atraído. Te damos gracias porque tú nos das la bienvenida a tu presencia. A cada persona, no importa si nos conectamos desde hace mucho tiempo o es la primera vez que nos conectamos. Dios, tú tienes un propósito y un plan muy grande, Señor, para nuestras vidas, muy alto para nuestras vidas, muy glorioso para todo lo que somos. Y hoy queremos reconocer y darte lugar en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Dale un aplauso ahí donde estás, en alabanza. Dispón para levantar tu voz, que se escuche tu voz al Rey de los cielos. Amén. Gracias, Jesús. Y tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo es eres rey. Y tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Tú eres el Rey sobre todo, nuestra alabanza damos a Dios. Y tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados perdono. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Danzamos hoy. Con manos al cielo. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados, con manos al cielo, hoy nos levantamos. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos los pecados perdono. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. ¡Hey! Amén.
es verdad, al que es justicia. Hoy cantamos a ti, Señor. Te damos todo honor. Gracias, Señor. Tu presencia está en queremos danzar, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Gracias, Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Gracias, Señor. Tenemos libertad en ti, Jesús. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Libertad en ti, Señor. Hay libertad en ti, Dios. Pues esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario,
Nuestra capacidad proviene de Dios. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí hay libertad. Ahí donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Puedes decirle a Dios, lo creemos. Hoy creemos en tu palabra, Dios. Hoy creemos en tu libertad. Te invitamos, Espíritu Santo. Trayendo libertad en la casa, pues somos hijos, pues somos amados, y el perfecto amor echa fuera todo temor. Tú traes libertad, tú desatas al atado, tú rompes las cadenas, tú rompes las cadenas. Somos libres en Dios. Nuestra confianza está en ti, paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo.
Sopla viento, Cristo. Las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Hay otro con tu poder. Las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Un nombre como tu nombre, Dios. Tú vivo estás, Vivo estás. exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Tu poder, con tu poder, Las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltada en majestad. no hay otro nombre La oscuridad temblante, Cristo, 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 Cristo. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Temeré, en ti esperaré. Oh, alzo mis manos ante ti, me rindo y adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi vida rindo a ti. Tuyo soy, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Jesús. Seguimos tu voz, perseguimos tu presencia, Dios. Tú nos llenas de tu paz. Cuán poderoso eres, Señor. Nos llenas de tu presencia, Jesús. Confiamos en ti.
por eso lo buscamos, porque Él es nuestro creador. Él es el que sostiene el universo en su mano. Él es el que ha soplado vida sobre tu vida y sobre mi vida. ¡Qué increíble! ¿A qué increíble Dios adoramos y amamos? Yo no sé si tus neuronas y tu cerebro pueden alcanzar a ver la magnitud de Jesús. Yo no puedo creer la magnitud de Jesús, pero yo te puedo decir que mi corazón cada día arde por Jesús. Estoy enamorada de Jesús. Estamos enamorados de Jesús, ¿verdad, Amistad Las Torres? Y es increíble tener una reunión más, unidos en un mismo espíritu. Y si tú vienes por primera vez y tú estás conectado por primera vez, te invito a que hagas hashtag invitado especial. Queremos darte la bienvenida. Queremos que seas parte de esta gran familia. Y de verdad que pon invitado especial y nos dará muchísimo gusto darte esa bienvenida. Y pues para anuncios que tenemos esta noche, hay pocos pero importantes. El primero es que tú ya puedes pasar por tu TCD, Yeho o Cutie. Y acuérdate, para no hacer doble viaje, ir apartando tu otro TCD, Cutie y Yeho, para que podamos tomarte en cuenta y nada más hagas un viaje. Anuncio número 2. Se acerca la semana de los niños anclados en Dios. Niños, no se lo pueden perder. Papás, registren a sus hijos en Facebook, Torres Kids. Por favor, es un evento que todo el Ministerio de Niños ha estado trabajando para que sus hijos estén cautivados. Las ovejitas más chiquitas de esta hermosa iglesia están cautivados por Jesús. No hay edad para conocer a Jesús. Y de niños, qué increíble que puedan tener las revelaciones de cuánto amor les tiene Jesús. Y bueno, otro anuncio importante, el Liceo del Reino. Si tú eres papá o mamá de niños que están en edad de kinder o en primaria, por favor, acércate al liceo, pide informes. Es una institución cristiana con una metodología increíble que va a ser de bendición para sus hijos y para los papás de esos niños. Y bueno, pasemos a la parte de los diezmos. Si tú vienes por primera vez y nos estás escuchando y tal vez no habías escuchado qué es la palabra diezmo, pues es muy fácil. Es apartar el 10% de lo que nosotros recibimos para dárselo a Jesús, para dárselo a Dios. Y pues yo no sé si tú has pasado por pruebas. Yo puedo ver en un Daniel, un hombre joven, un chavo, que pasó por pruebas bien gruesas. Él se enfrentó a leones hambrientos y ni para dónde correr ni para dónde ir porque estaba en un pozo, ni para ver en qué momento lo atacaban porque estaba oscuro y los leones estaban hambrientos. Pero dice la palabra que puso ángeles alrededor de ese Daniel para que no lo atacaran. Otra prueba que también pasó Daniel, en el horno con sus amigos. Había fuego, estaban a altas temperaturas, de tal forma que los servidores se acercaban a ver el horno y dice la palabra que quedaron quemados, pero a Daniel no le pasó nada. Y yo quiero que vayamos rapidísimo. A Malaquías. Y así como Daniel pasó pruebas enviadas por Dios, Dios a veces nos pide que también lo probemos a Él, así como lo escuchas, así de raro. Él quiere que lo probemos. Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un costal. Antes, en la antigüedad, había costales categorizados para ciertas cosas, para ciertos alimentos, para cierto material, para que no se mezclara. Es importante esta palabra, no mezclar. Aquí hay que apartar y no mezclar lo que recibimos de nuestros sueldos, de lo que recibimos de la economía que Dios nos da. No lo mezcles, apártalo. Traigan todos el diezmo al alfolí, o sea, al lugar apartado, y haya alimento en mi casa. Y aquí nos dice Dios, pruébenme. Nos
nos está desafiando. ¿Tú le entras a ese desafío? Yo sí. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, no cualquier Señor, es el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos. Y mi Biblia dice, y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Y yo quiero que te imagines una botella de agua y que la vacíes. La vacíes, la vacíes, la vacíes. No es nada más un chorrito. Dios quiere vaciarte de bendiciones, pero primero quiere que le probemos. Él siempre quiere que demos el primer paso. Amistad Las Torres, seamos esa iglesia que aparta y no mezcla nuestras bendiciones financieras, aparta el diezmo, el 10% de lo que percibimos, y probaremos que Dios ha sido fiel con nosotros año tras año, día tras día, momento tras momento. Él es un Dios fiel. Y Señor, gracias porque esta noche tú nos das la oportunidad de desafiarte y yo le entro a ese desafío. Tú eres un Dios fiel y gracias porque vas a vaciar sobre nosotros bendiciones que sobren y abunden. Y me encanta porque tus promesas no solo son para mí, sino que se extiende para toda mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí están los datos para que tú puedas depositar, hagas transferencia o puedas venir físicamente a dejar tu sobre. Que Dios les bendiga y les mando un abrazo. Buenas noches, qué gusto poder saludarles a través de este medio. De verdad que le doy gracias a Dios porque podemos estar comunicados, podemos tener la oportunidad de escuchar un mensaje de la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios porque usted está también en casa y podemos saludarnos. Y bien, pues solamente invitarles, quiero hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo, para pedirle a Dios que este mensaje fortalezca nuestras vidas y también nos anime, nos siga ministrando Dios a través de su voz, y de esta manera nosotros sigamos adelante en victoria. Acompáñenme por favor a orar. Señor, muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, vemos tu fidelidad, vemos tu misericordia, Señor. A pesar de tanto tiempo, Señor, que no nos hemos podido reunir, pero, Señor, tu palabra llega, Señor, a nuestras vidas y nos consuela y nos anima, nos fortalece. Te damos gracias, Señor, y gracias, Señor, también por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, en cada hogar, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí y tú eres el que revela este mensaje, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues han pasado más de 115 días y seguimos esperando, pero sabemos que estos son tiempos de preparación, tiempos en los cuales nosotros nos estamos fortaleciendo. Yo creo que cada uno de nosotros en casa estamos de verdad tomando ánimos y tomando dirección de parte de Dios. Y quizá usted tenga alguna situación complicada, pero mire, quiero que empecemos a leer este salmo. Y este salmo es el salmo número 20, y quiero leerle solamente 5 versículos. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente:
Este salmo se lo dio a David, este salmo yo lo creo, se lo dio a David Dios para fortalecernos, a mí, a usted, a todas las personas que nos están escuchando. Y dice el Salmo 20, versículo 1, que el Señor te responda cuando estés angustiado. La versión Reina Valera dice, en lugar de angustiado, dice que el Señor te responda en el conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. También dice el versículo 2, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo. Desde Sión vino nuestro apoyo. Desde Sión viene la esperanza, que es el Señor Jesucristo. Dice también que se acuerde de todas tus ofrendas. Hoy levantamos ofrenda de labios que confiesan el nombre del Señor. Y eso llegó como un olor grato al Señor. Dice también que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Y usted puede decir, sí, Señor, yo me aferro a esta promesa. Y este salmo, de manera general, yo lo veo en estos primeros versículos, que se trata de una victoria que nos está dando Dios. Y aquí nos menciona el versículo 5 al final, dice, desplegaremos las banderas. Cuando hay conflicto entre dos naciones, el vencedor levanta las banderas de triunfo. Así de igual manera, nosotros estamos levantando las banderas de triunfo porque tenemos la victoria, porque el Señor Jesucristo ha vencido. Y esa es nuestra confianza. Así es que este salmo que le dio Dios a David es para usted y para mí. Pues de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos la victoria. Ahora quiero decirle que durante todo el tiempo que vivimos aquí en la tierra, estamos en una guerra. Desde que nacimos hasta que el Señor nos permita vivir, vamos a estar en una guerra. Una guerra. Y en una guerra pues siempre hay un adversario, ¿verdad? Bueno, pues también el Señor nos dejó la Biblia para que nosotros estemos atentos. Y quiero invitarles a la primera carta de Pedro. El Señor nos muestra que hay un adversario que no juega. Hay un adversario que es despiadado. Y dice aquí en el capítulo 5, versículo 8, aquí nos está diciendo que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la primera parte del versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. El Señor nos ha mostrado su misericordia tan grande, su amor tan grande, y nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Así es que, pues, firmes en la fe, porque este adversario ya está derrotado. El adversario que pelea en contra de nosotros ya está derrotado. Y a nosotros ahora solamente nos corresponde resistirlo firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en las promesas, firmes en lo que ha dicho el Señor a través de su palabra. Así es que nos damos cuenta que estas batallas que nosotros vamos a librar no son como las hace el mundo conocido. Nuestras batallas son espirituales. Y vamos, por favor, a la segunda carta de Corintios. El apóstol Pablo aquí está dándole instrucciones a los corintios, y en el capítulo 10, versículo 3 y 5, nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice en el versículo 3 que aunque andamos en la carne,
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, fíjese bien, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra confrontación con ese adversario, no son carnales. Pero aquí lo que me encanta de este versículo dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta instrucción que recibimos aquí a través de estos versículos, de veras que nos alertan, porque nos muestran que nuestras armas son poderosas. Bueno, las armas que Dios ha preparado para nosotros son poderosas, que destruyen fortalezas, que a veces se levantan en contra de nosotros y están a punto de ahogarnos. Y también nos dice que son poderosas en Dios para derribar argumentos contra el conocimiento de Dios. Esto es muy importante. En estos tiempos tan complicados, tan difíciles, ¿verdad? Pues mucha gente no sabe qué hacer, ¿verdad? Y a pesar de la situación complicada, muchas veces compartimos y pues nos tiran de a locos. Pero quiero decirle que el Señor nos dice que nuestras armas derriban estos argumentos que se oponen contra el conocimiento de Dios y además llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, quiero decirle que muchas veces las fortalezas nos están asfixiando, nos asfixian y no nos dejan salir adelante, nos quieren destruir. Fortalezas que el enemigo ha puesto, nuestro adversario, para aplastarnos. En estos tiempos principalmente, de verdad que es una lucha tremenda. Los que hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, creyendo en Jesucristo, tenemos el impulso de la palabra de Dios para enfrentar toda adversidad, todo dardo del enemigo que venga en contra de nosotros. Pero yo me puedo imaginar aquellas personas que están confinadas, que están viviendo en su hogar sin Cristo. Debe ser tremendo, debe ser espantoso. Pero gracias a Dios, de verdad, que tenemos nosotros el apoyo de Dios. Tenemos las armas espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar a ese enemigo que nos quiere robar, matar y destruir. Ese no juega, nos quiere destruir. Tenemos que estar completamente convencidos de que ese enemigo no juega. Es un adversario real. Quiero decirle que el enemigo aún a los hijos de Dios, bueno, en primer lugar, esta lucha que tenemos ya es en contra de los hijos de Dios. Cuando no habíamos reconocido al Señor, mira, estaba tranquilo el enemigo, ni caso nos hacía porque estábamos de su lado, estábamos del lado de su equipo. Pero ahora, cuando conocemos al Señor, cuando nos acercamos al Señor, pues somos adversarios del enemigo. Entonces viene aún de una manera más insistente en contra de nosotros, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque está derrotado, que sí lanza sus patadas de ahogado, ¿verdad? Y nos quiere destruir, nos quiere desanimar, pero tenemos armas poderosas de Dios para confrontarlo. Mire, yo le quiero comentar, ya se lo comenté a algunas personas también, este testimonio que me sucedió en esta semana. No vamos tan lejos, en esta semana. Yo tuve una noche, una madrugada, ¿verdad? Mire, en primer lugar yo le quiero decir, hay un salmo, uno de mis versículos preferidos es este, Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y hasta mañana me doy unas dormidas de aquellos. Yo duermo, pero de verdad, como dicen, a pierna suelta. Y así sucedió un día entre semana. Me acosté y ya tranquilo, pero de momento me despierto en la madrugada.
Y yo me sorprendí, porque antes de dormir como que me sentía yo un poquito con un dolor ligero de cabeza. Bueno, pero me acosté. Y en ese momento, cuando despierto en la madrugada, de verdad que tuve una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual me inquieté porque empecé a tocarme. Tengo fiebre, ¿qué me pasa? Y trataba yo de dormir y no podía. Entonces inmediatamente me di cuenta que el enemigo, el adversario, estaba molestándome. Y empecé a clamar de verdad a Dios. Y empecé a recordar los versículos que me daban ánimo, que me dijeran, que me recordaran, que me afirmaran que no tenía yo, no tuviera yo temor. Y me acordé de Isaías 41:10, donde dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y empecé, y luego todavía me acordé de ese versículo, pero no tranquilo, que abro la Biblia y que digo, a lo mejor me equivoqué, pero no. Ahí estaba la palabra de Dios, fortaleciéndome y dándome ánimos. Y así estuve buen tiempo. Traté de dormirme un poco y nuevamente otra lucha espiritual. Volví a despertar y seguí clamando y pidiéndole al Señor que me diera esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así fue. Llegó un momento en que la misma palabra, las armas poderosas que Dios nos ha dado, esas mismas armas, yo las tomé. Y seguí orando y clamando y Dios me dio paz. Y ya al otro día desperté. Muy bien, gracias a Dios, porque tenemos esas armas poderosas que se encuentran en Efesios. Acompáñenme, por favor. Todos conocemos las armas poderosas que nos ha dado el Señor, pero solamente quiero leer en el capítulo 6, versículo 16. No voy a leer todo porque ahí está desde el versículo 10 la armadura de Dios que Él ha provisto para enfrentarnos en este conflicto contra nuestro adversario. Y dice: sobre todo, el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es tan importante. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es con la que vamos a guerrear, y es la palabra de Dios. Dice además el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que podemos ver cómo estas armas poderosas que Dios nos ha dado, en primer lugar, es que tengamos el escudo de la fe, que tomemos el yelmo de la salvación. Aquí debemos confesar y creer que nuestro Dios todopoderoso, el Señor Jesucristo, nos ha convertido en sus hijos. Y con esa confianza vamos a enfrentar al enemigo y no nos va a hacer nada, porque tenemos la plena seguridad de que somos hijos o hijas de Dios. Y sobre todo, leyendo la Biblia, porque ahí Dios nos muestra su poder. Como cantamos en un principio, tenemos un Dios de poder que nos da la victoria. Así es que, pues estas armas aprovechémoslas, leamos la Biblia, leamos el TCD. Es una bendición el TCD, porque aparte de que tenemos la reflexión, escuchamos la reflexión, leemos la reflexión, pues hay cuatro libros de la Biblia que podemos estar leyendo diario. Entonces aprovechemos esta herramienta que es una bendición. Los niños también, los jóvenes, lean la Biblia, porque de esta manera nos apropiamos de las promesas de Dios. Si nosotros no nos alimentamos diario de las palabras de vida, pues sencillamente en el momento de la batalla o en el momento de la lucha espiritual no vamos a saber a dónde recurrir, a qué escritura recurrir.
Entonces, pues debemos estar muy atentos a la lectura de la Biblia. Y bueno, quiero hacerles mención de cómo el pueblo de Dios en los principios de la iglesia en estos tiempos tomaron muy en cuenta las enseñanzas que habían aprendido. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 12. Aquí hubo una guerra en contra de los hijos de Dios, en contra de los cristianos. Había una persecución tremenda en esos tiempos. En el capítulo 12 nos habla de que cómo Pedro fue encarcelado. ¿Por qué fue encarcelado? Nos lo dice el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes, de Hechos 12, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hubo una persecución tremenda. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No nada más para maltratarles, iba directamente sobre los hijos de Dios. Y viendo que esto había agradado a los judíos, porque había persecución también de los religiosos de ese tiempo, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y ya había propuesto este enemigo, este adversario usado por Satanás, destruir al apóstol Pedro. Ya estaba dispuesto, pero fíjese lo que hizo la iglesia. Dice el versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaban completamente convencidos de que pues tenían que orar, porque esto lo habían aprendido ya del Señor Jesucristo. Inclusive ellos no sabían orar, ellos no sabían clamar a Dios. En Lucas 11, vamos a ver un poquito más adelante esa escritura, este grupo de apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Lo vamos a leer un poco más adelante. Dice, entonces aquí nos damos cuenta que ellos ya habían aprendido la lección y habían visto cómo el Señor Jesús, en medio de la situación complicada, oraba. Bueno, dice el del versículo 6 al 19, pues podemos leer con detenimiento, pero no lo voy a hacer ahorita. Solamente mencionarles que aquí Pedro es librado de la cárcel y del poder de Herodes sobre todo. Esta libertad fue a causa de que Dios, por su misericordia tan grande y por los planes que ya tenía para Pedro, el ángel del Señor fue quien libró a Pedro de la cárcel. Lo podemos ver de una manera sobrenatural, asombrosa, al grado de que tanto Pedro como los que estaban con Pedro, o más bien los que estaban orando en la casa de María, madre de Marcos, estaban orando por esa situación tan difícil, tan complicada. Ellos también se sorprendieron, porque ahí pueden leer un poco más adelante ustedes en casa, pueden leer cómo se sorprendieron aún los que estaban orando en la casa, porque llegó Pedro, les llamó, ya estoy por acá, y en lugar de abrirle, le cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque estaban sorprendidos, pero Dios sacó a Pedro de la cárcel, le dio libertad. Esas son las armas poderosas que debemos usar nosotros, la oración, el clamar a Dios. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado para enfrentar a nuestro adversario. Ahora, más adelante, en el versículo 20 al 23, aquí nos habla cómo era pues Herodes, ¿no? Herodes era un gobernante malvado, usado por Satanás para destruir a los hijos de Dios. En el versículo 21, yo me puedo imaginar que aquí todavía en este relato que nos menciona la Biblia, pues todavía la iglesia seguía orando porque
el adversario no los destruyera, porque el adversario fuera detenido por el Señor. Y mire lo que sucede en el versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y este hombre arrogante, orgulloso, Herodes, ¿verdad?, no le dio gloria a Dios. Y dice el versículo 21, el 23, al momento un ángel del Señor le hirió al enemigo de los hijos de Dios. Este enemigo fue herido. Y dice aquí más adelante: por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Un arma poderosa que acabó con un adversario de los hijos de Dios. Así es que nos damos cuenta cómo las armas de Dios siempre nos van a dar la victoria. Y yo quiero que usted esté totalmente convencido, convencida de que tenemos la victoria. Dice aquí quiero invitarles a que, en primer lugar, pues creamos que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y principalmente, pues, de los versículos que leí, nos habla del yelmo de la salvación. Esto es básico, es fundamental para que nosotros enfrentemos a este adversario. En el libro de Romanos, acompáñame por favor, en el capítulo 9, en el capítulo 8, dice 8:28. Aquí está la victoria que el Señor nos confirma a través de la Biblia. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, es una pregunta, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, yo le invito a que usted se tome de estas promesas, de estos versículos que son una bendición para nuestras vidas en medio de la batalla. Con estos versículos podemos enfrentar al adversario. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Dios es generoso, nuestro Dios es precioso, nuestro Dios no nos va a dejar solos en medio de la batalla. Con Él somos más que vencedores. Dice aquí también en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto nos ama Dios? Y usted ahí en casa puede decirle: gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor. Gracias, Señor, porque estoy en una batalla. Es cierto, estoy en una batalla, estoy en un conflicto, quizá estoy en angustia, pero Señor, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor?
¿Quién contra mí? Es una palabra que nos ama, que nos fortalece y nos anima a enfrentar estos tiempos complicados. Así es que, mire, también como otra de las armas que leímos en Efesios, en Efesios, es la oración. Y vamos a Lucas, por favor. Solamente esto quiero compartirles que pues tenemos el privilegio de tener la Biblia, de tener la palabra que nos anima y nos fortalece diariamente. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Fíjese lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Si Él lo hacía, si Él estaba completamente, pues, obedeciendo todo lo que el Señor, nuestro Dios, todo el plan de Dios para nosotros, el Señor Jesús estaba pidiendo la guianza, la dirección de parte de su Padre. Y Él oraba. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí en el versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración donde nos muestra de qué manera nos podemos acercar al Señor. El Padre nuestro, así lo conocemos, esta oración. El versículo 9 dice, el mismo Señor Jesucristo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Fíjese qué promesa tan preciosa que nos dejó el Señor Jesús. Y yo creo que cada uno de los que estamos en este tiempo, en una situación compleja, una situación de pelea, tenemos la bendición y tenemos la ventaja de ser más que vencedores por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Y mire, yo quiero en esta noche invitarlo a orar. Y yo le voy a pedir a usted y a su familia que nos pongamos de pie. Y vamos a estar diciéndole al Señor en esta noche. Y quiero preguntarle, ¿cuál es el adversario? ¿Cuál es el adversario que ha levantado fortalezas en contra de usted para asfixiarnos, para destruirnos? ¿Cuál es el adversario? Y ahí mismo en su casa, cierre los ojos. Y si hay alguien por ahí con alguna necesidad ahí en su hogar, mire, la iglesia de los primeros tiempos oraban en casa. Tenían ese privilegio y esa enseñanza de parte del Señor Jesucristo de orar y no desmayar. Y así es que en esta noche usted póngase de acuerdo con su familia o con quizá hay alguien ahí, alguna amistad. Ore, por favor, ore y vea cuál es la fortaleza que se ha levantado en contra de usted, en contra de su vida. Puede ser una fortaleza de miedo que el enemigo ha puesto para asfixiar, o quizá una fortaleza de escasez económica, o quizá una fortaleza que ha levantado para atacarnos en enfermedad, en tantas cosas, no lo sé, pero usted y el Señor saben por qué razón vamos a estar orando. Y mientras empieza usted a clamar, yo le invito a que clame al Señor, que levante su voz, declarando que usted en primer lugar es un hijo y es una hija de Dios,
Mientras le leo esta escritura que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5. De los versículos 1 al 5. Cierre sus ojos, por favor, mientras escucha. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. El Señor nos dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar todo argumento que se ha levantado en contra nuestra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en un Dios todopoderoso, nuestra fe en las promesas que quedaron escritas en la Biblia, nuestra fe en que tenemos un Dios que ha venció al enemigo, está destruido, pero viene con ataques hacia los hijos de Dios. Pero así como destruyó a Herodes, un rey malvado, un rey soberbio, un rey arrogante, fue destruido porque trataba de matar a los hijos de Dios. Así de igual manera el Señor Jesucristo destruyó al diablo que quiere destruirnos. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Llévese este último versículo. El que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que nos da, Señor, las armas poderosas para vencer a nuestros adversarios. Gracias, Señor, porque cada familia, cada persona que en este momento está clamando a ti, Señor, tú estás escuchando su clamor, tú estás escuchando su oración y les has dado ya la victoria, Señor, porque con Cristo somos más que vencedores. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Y finalmente, yo quiero invitarle a usted que nos escucha por primera vez quizá y no ha decidido enfrentar a ese adversario, o quizá ese adversario lo está destruyendo, quizá ese adversario que es el diablo está aplastando su vida. Usted tiene la oportunidad en esta noche de clamar al que es vencedor, al Rey de Reyes y Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Él dio la vida por cada uno de nosotros, por todo ser humano, pero solamente el que cree tiene la vida en abundancia y la vida eterna con Cristo. Así es que yo le invito a usted a recibir en su corazón al Señor Jesús en esta noche y dígale de todo corazón: Señor Jesús, gracias, gracias, Señor Jesús, porque nos muestras a través de tu palabra, Señor, que el que cree es vencedor, el que cree en Cristo es vencedor. Y Señor, en esta noche yo me acerco a ti y te pido perdón por no haber creído en ti. Te pido perdón, Señor, y me arrepiento también de todos mis pecados. Y reconozco, Señor, que tu sacrificio en la cruz fue para justificarme, fue para darme vida. Y Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. En esta noche, Señor, ven a mi vida, haz morada en mi vida y ayúdame, Señor, a fortalecerme en ti, Señor Jesucristo.
Yo te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Preparas una mesa para mí, presencia de quien viene contra mí, cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido, levanto mi canto por lo que has hecho en mí, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Oh, las almas que me has dado, con adoración y gratitud, Dios, a ti yo cantaré, te confiaré. En el valle sé que estás junto a mí, tu bondad y tu gracia me seguirán a mí. Mi alabanza y gratitud son para ti, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido, levanto mi canto por lo que has hecho en mí, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Confiado en ti estoy, tú peleas mis batallas, te levantaré mi oración. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que soy 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 rodeado por ti, así peleo mis batallas.
tenemos hoy. Queremos dar la bienvenida a invitados especiales que tuvimos esta noche. Renata, María, Justina y Ángel, bienvenidos, son nuestros invitados especiales. Siéntanse en casa, los esperamos el domingo. Y el domingo prepárense porque hay Santa Cena. Recuerden preparar su galletita y su jugo de uva para hacer un recordatorio del hermoso sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Nos vemos el domingo, que Dios les bendiga y bienvenidos a los invitados especiales. Bye.